Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este nuevo video expositivo del análisis de la recomendación 32 diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. En esta ocasión con la asignatura Coloquio de Casos de Defensa 2, a cargo del doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Su servidor, Roberto Jacobo Rangel Domínguez, les estaré platicando respecto a la protección no jurisdiccional de los derechos humanos a través del análisis de la recomendación 32 diagonal 2018 de la CNDH. Nuestro objetivo en general es el análisis de la recomendación 32 diagonal 2018 para efectos de determinar los mecanismos de protección no jurisdiccional en aplicación de las acciones individuales y colectivas a efectos de promover y proteger los derechos humanos, a través, por supuesto, del estudio del caso, es decir, a efectos de establecer una breve introducción. Es importante recordar que dentro del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, nosotros podemos encontrar diferentes organismos que se encargan de la protección y promoción de los derechos humanos. Así, desde esta óptica, dos son los más sobresalientes, que emanan por un lado la Carta de las Naciones Unidas y por otra parte los que emanan de los tratados internacionales, es decir, aquellos que se establecen de manera específica dentro de cada uno de los tratados protectores y promotores de los derechos humanos. Bajo esta tesitura, uno de los órganos con mayor auge al día de hoy es el denominado Consejo de Derechos Humanos ante la Comisión de Derechos Humanos. Este órgano se encarga de realizar reuniones anuales para efectos de verificar cada una de las temáticas respecto a los derechos humanos y sus problemáticas en cuanto a la implementación y protección, promoción y respeto también a la prevención, de cualquier tipo de violación en contra de ellos. De ahí que este Consejo de Derechos Humanos sea uno de los organismos que se encargan de revisar, de analizar cada uno de los estatutos que existen a través de los tratados internacionales que permiten dar protección a los derechos humanos. Es decir, resulta de suma importancia el reconocer que dentro del sistema de protección de los derechos humanos existen diferentes tipos de los sistemas. Los más importantes son el Sistema Universal, a cargo de la Organización de las Naciones Unidas. Este sistema surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el antecedente de la Sociedad de las Naciones, que pretende en un momento determinado evitar los derechos como los del Holocausto, que se vuelven a repetir. Es así que dentro de este sistema encontramos que se van creando diferentes tratados internacionales que dan lugar a una organización que permite promover y proteger los derechos humanos, particularmente a través de las acciones que realizan los países. Por ello es que existen diferentes comités que se encargan de analizar cada uno de los tipos de derecho que regulan estos tratados, como por ejemplo el Comité de los Derechos Económicos, Políticos y Sociales, el Comité de Libertades Políticas, entre otros. Adicionalmente, vamos a encontrar el sistema de carácter regional, en donde podemos ubicar tres esenciales. El de las Américas se constituye a través de la Organización de los Estados Americanos, el de Europa a través de la Unión Europea y el de África a través de la Unión Africana. Cada uno de ellos los que le permite realizar es la protección que existe en los tratados internacionales, de acuerdo con los bilaterales, tomando en consideración las necesidades particulares de cada país. De ahí que si bien es cierto que a nivel universal tenemos como propósito y prioritario promover la paz, la solidaridad, la cooperación internacional. También es cierto que en cada región podemos encontrar problemáticas específicas, como por ejemplo, en las Américas, que es donde corresponde México, podemos encontrar que en las grandes problemáticas
es la implementación de los sistemas democráticos, precisamente porque es una observación de estos organismos. En la mayoría de los países en donde no se reconoce la democracia al 100%, existen problemáticas respecto a las libertades políticas, además de existir corrupción e impunidad. Es precisamente en esta tesitura que nos resulta sumamente importante que los países que son miembros, por un lado de la ONU y por otro de los organismos regionales, centren su atención en homologar la legislación hacia abajo, es decir, hacia el interior del país, que permita proteger a los derechos humanos. De ahí, en el caso mexicano, podemos encontrar al Sistema Nacional de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, sumamente trascendente a partir de la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos y juicio de amparo, particularmente porque se empieza a reconocer con fuerza vinculante a cada una de las recomendaciones que se emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Ombudsman, entre otros organismos, prácticamente porque estos se van a encargar de velar por la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, de conformidad con la obligación que establece el artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna. De acuerdo con estas ideas dentro de los organismos no jurisdiccionales, existen dos posibilidades de acción. Por un lado, la de carácter individual, que obviamente se centran en la protección de los derechos humanos, pero con afectación al individuo, y las de carácter colectivo, que se centran en la protección de los derechos humanos a través de los derechos colectivos o difusos. Esto quiere decir que vamos a encontrar que habrá derechos de los que goza todo grupo de población, aquellos derechos que se refieren a grupos de carácter específico, como por ejemplo en la recomendación 32 diagonal 2018, cuando estamos hablando de los derechos de las personas mencionadas. Es precisamente aquí donde se centra la importancia del análisis de la recomendación 32 diagonal 2018 de la CNDH, particularmente porque encontramos un mecanismo para proteger a través de una acción colectiva los derechos colectivos y difusos. De acuerdo con estas ideas, lo primero que nosotros tenemos que plantear es que nuestra recomendación 32-2018 tiene como antecedente de la investigación dos hechos del 21 y 22 de diciembre del año 2015, particularmente donde nosotros podemos encontrar que ya existía un atraso en el pago de las pensiones de las personas beneficiarias del Instituto de la Pensión del estado de Veracruz en diferentes municipios y ya se habían empezado a manifestar con relación a la falta de pagos. A partir de ello podemos identificar que en fecha del 23 de diciembre se hace una manifestación masiva de las personas afectadas por esta falta de pago, porque a fecha 22 de diciembre se había realizado como un compromiso de pago. En esa misma fecha, a través de un escrito, al ver reflejado en sus estados de cuenta que no existía ese depósito, las personas se comenzaron a manifestar y son afectadas en sus derechos humanos a través del ejercicio de la fuerza pública del Estado, utilizando la fuerza civil. Esto es, se dio de una orden a través de la Secretaría de Gobernación de acallar las manifestaciones utilizando a los elementos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Esto hace que a través de diferentes notas periodísticas se dé a conocer a nivel nacional y en la CNDH emite un acuerdo de atracción, es decir, atrae el caso de manera oficiosa, por verificar, por un lado, el impacto que podría tener frente a la opinión pública del caso ocurrido en Veracruz y por otro, ejerciendo sus facultades para proteger los derechos humanos. Es así una vez que inicia el proceso de investigación se empieza a realizar todo un conjunto de actos tendientes a acreditar las violaciones destacadas o manifestadas a través de los manifestantes que fueron afectados de ahí, que de empezar de otra manera contextual. En primer momento, las circunstancias que guardaban las personas derechohabientes al Instituto de Pensiones, particularmente encontradas desde datos estadísticos del estado de Veracruz, es del 26.4% de personas pensionadas derechohabientes al Instituto de Pensiones a través de la jubilación.
vejez e incapacidad, etc. Lo que quiere decir, se tiene que realizar a partir de este momento un reconocimiento de grupo de prioridad o de grupo vulnerable a las personas adultas mayores, porque se empieza a identificar que el 21.4% corresponde a personas de 60 años o más. Si nosotros observamos estos datos estadísticos, podemos apreciar en primer momento que el Instituto de Pensiones tiene una gran cantidad de pobladores que al atender ello no es motivo para que se realice el ejercicio de pago oportuno. Una vez que se identifica este contexto, se empieza a analizar los hechos. Por un lado, hemos comentado, cada 18 de diciembre a más tardar tenía que verse reflejado el pago de la pensión correspondiente al mes. Además, como prestaciones de aguinaldo resulta cerca a esta fecha, no ocurrió el pago en el Instituto de Pensiones. Alude que no puede realizar el pago de pensiones porque no ha sido depositado el recurso por parte de la Secretaría de Finanzas. Secretaría de Finanzas advierte, no tengo recursos que implementar porque no ha sido liberado el recurso a través de la Secretaría de Gobierno. Entonces la Secretaría de Gobierno advierte, esto no pudo liberarse el recurso porque cuando el recurso de la orden federal, es decir, no cuento con el visto bueno de la federación. Si nosotros observamos cada una de las dependencias, empieza a echarse la bolita y el hecho es no se realiza el pago de forma oportuna. En algunos casos se emitieron cheques sin fondos, en otros las cuentas bancarias o extractos bancarios no reflejaban el depósito alguno. Esto hace que entre el 21 y el 22 de diciembre se empiecen a realizar manifestaciones en torno a la petición de pago. En fecha del 22 de diciembre, a través de la Secretaría de Gobierno, se suscribe un acuerdo de pago para ese mismo día, que no fue cumplido. Esto hace que el día 23 las personas adultas mayores se manifiesten frente al Palacio Municipal de diferentes municipios, entre los que pudimos ubicar Orizaba de Coatzacoalcos, Veracruz, etc. Aquí nosotros podemos advertir que dentro de las manifestaciones se presenta la Fuerza Civil, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, empiezan a golpear, a callar, a dar electrochoques, amenazar, amedrentar a las personas que se manifestaban con motivo de frenar la marcha, solicitando el pago de sus pensiones de manera simultánea. A periodistas se les habían constituido a cubrir el evento de la marcha que era pacífica. También fueron amedrentados y violentados, precisamente para evitar que se difundiera la información a nivel nacional. Aquí encontramos otro grupo de personas vulneradas que podemos ubicar la diferencia entre los derechos colectivos y los derechos difusos. Por un lado, porque los derechos difusos advertimos que las personas pueden ser más o menos detectables, sujetas a la protección, como es el caso, por ejemplo, de los periodistas, un derecho a la información y a la libertad de expresión de lo que goza todo ciudadano, pero en particular porque estaban tratando de divulgar y difundir las ideas. En el caso de los pensionados, hablamos del derecho colectivo, porque si bien es cierto, dentro de la recomendación ubicamos a un sinnúmero de personas que fueron atacadas y violentadas, no son las únicas que se vieron vulneradas en cuanto a su derecho a una pensión, a través de los derechos de seguridad social, porque los beneficiarios son alrededor de 128,000 personas. Esto quiere decir que la falta de pago afectó a todo un colectivo, a una comunidad, a un grupo que no podemos identificar al 100% a todas las personas. Esto hace que en vez de ocurrido los hechos, al empezarse a manifestar a través de medios de carácter comunicativo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos toma el caso en sus manos e inicia el proceso de investigación. A partir de este proceso de investigación se empieza a dar cuenta que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, así como el Instituto de Pensiones, no asumen en ningún momento la responsabilidad alguna por los hechos ocurridos,
Basta señalar que el origen es la falta de pagos y la imposibilidad para ellos, pero además se advierte en el proceso de investigación cada uno de los hechos fueron obtenidos por parte de cada una de las dependencias y advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que si bien es cierto en algunos de los casos no son directamente responsables de que se hayan violentado los derechos humanos a la integridad, a la vida, por cuanto la manifestación fue acallada por seguridad pública, si son responsables de que se haya tenido la necesidad de la manifestación por la omisión del pago. Y aquí entonces podemos ver dentro de nuestro desarrollo lo relevante que por parte de los derechos colectivos o difusos es que van a existir derechos de carácter expreso y aquellos de carácter implícito, es decir, los de carácter expreso, los que están contenidos por un lado en los tratados y por otro nuestra legislación interna, iniciando con la Carta Magna. Pero asimismo podemos encontrar que estos se empiezan a derivar elementos como por ejemplo hay un derecho humano a la seguridad social. Este es un derecho expreso, pero resulta que para gozar de este derecho a la seguridad social también existe un derecho implícito de contar con la infraestructura necesaria para poder proporcionar esa seguridad social. En este caso, esta infraestructura tiene que ver con el carácter presupuestario, porque las personas adultas mayores beneficiarias del Instituto de Pensiones en el estado de Veracruz requieren de ese pago de pensión para garantizar el mínimo vital. De acuerdo con estas ideas, nosotros podemos encontrar que fueron diferentes derechos humanos los que se violentaron a través de estos actos, de fecha 23 de diciembre del 2015, iniciando por un lado por el derecho de seguridad social, en su modalidad derecho de acceso a una pensión, en donde se encuentran las autoridades responsables de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, por su participación en acallar la manifestación, reclamando ese derecho. Aunque, ojo, prioritariamente la Secretaría de Participación Ciudadana y de Seguridad Pública es responsable de la violación a los derechos humanos, al trato digno, a la integridad personal y al poner en riesgo la vida. De ahí que, además, podemos encontrar que como las autoridades responsables de violentar el derecho a la libertad de reunión, esta Secretaría de Gobierno y Secretaría de Participación Ciudadana y también seguridad pública. Además, aparece una violación a la libertad de expresión, donde se emiten, podemos encontrar a la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, se suman a todos los derechos, por supuesto, los derechos de acceso a la justicia, en modalidad de la Procuración de Justicia, algo que recrimina la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es la falta de investigación de oficio por parte de las fiscalías, particularmente porque fue un hecho notorio y público toda esta serie de violaciones que se vieron las personas presionadas. Además se hace un reconocimiento a los derechos humanos, a la vida de libertad de expresión y por supuesto a través de la modalidad de agravios de tortura, sobre todo porque podemos ubicar que fueron electrocutados, se les pegó con toletes, además de que fueron objeto de diferentes amenazas a su integridad. Si ustedes observan la lectura de la recomendación 32-2018, se nos plantea por un lado el derecho expreso y por otro la explicación al derecho implícito, particularmente porque aquí es el inicio de una serie de víctimas, una serie de autoridades. También se advierte, no están listas todas las víctimas porque no todas las conocemos. Existen derechos colectivos y derechos difusos y tenemos que distinguir que dentro de la recomendación todo está listo. Se hace que los derechos humanos violentados se genera pensando en evitar la repetición similar. Bajo esta óptica, nosotros podemos advertir que la importancia tiene esta recomendación 32-2018. Por un lado es que deja clara la protección no jurisdiccional a través del Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, es decir, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, por
El otro, podemos advertir que en este organismo de protección hace todo un análisis de violaciones, aplicando tratados internacionales, convenciones y sobre todo utilizando las herramientas del sistema interamericano, el que corresponde a la región de las Américas, tomando en consideración los contextos de corrupción, impunidad, falta de presupuesto, así como la inadecuada distribución del presupuesto. Esto es de suma importancia porque de gran parte los derechos colectivos que fueron vulnerados a través de la falta de pago oportuno, así los derechos difusos en cuanto al trato digno, a la libertad personal, al derecho de reunión, a la libertad de expresión, derivan de un particular de que no se contó con el recurso necesario para poder dar protección a las personas adultas mayores. Así las cosas, nosotros podemos advertir que dentro de lo aprendido a través de esta breve cápsula, encontramos que el sistema de protección se integra por un sistema universal, un sistema regional y un sistema nacional. El universal, la ONU, el régimen que corresponde a las Américas, la OEA, el nacional, la CNDH, el Ombudsman. Además, cada uno de estos organismos se va a encargar de proteger, por un lado, los derechos individuales y por otro, los derechos colectivos y difusos, a través de las acciones precisas, en este caso a través de la recomendación 32, diagonal 2018, observamos una protección a través de la acción colectiva de los derechos colectivos difusos, pero sobre todo los derechos expresos y derechos implícitos, aquellos que se requieren para realizar los primeros. Tenemos nuestras referencias. Esperemos puedan consultarlas de manera más amplia. Obviamente hemos utilizado en su mayoría tratados y convenios de carácter internacional y regional, pero sobre todo la ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para efectos de sustentar las acciones emprendidas en oficio por esta comisión. Dejamos a ustedes nuestros datos de contacto. Les agradezco mucho. Ciudad de México. Gracias.